Lo que vas a escuchar es un informe semanal sobre salud y seguridad laboral, un micro del espacio Basta de asesinatos laborales. Trabajadores de Coto en alerta por contagios masivos y amenazas de la patronal. Los delegados autoconvocados de Supermercados Coto iniciaron una campaña de visibilización ante el crecimiento de la cantidad de trabajadores y trabajadoras contagiados de COVID-19. Reclaman el cumplimiento efectivo de los protocolos y denuncian la política de la empresa, que está ocultando los casos y amenazando a delegados y trabajadores. Desde el inicio de la cuarentena, los supermercados fueron declarados sector esencial. En distintos locales de las principales cadenas del país se organizaron protestas para exigir reducción de la jornada de atención, que se limite la cantidad de clientes que pueden ingresar simultáneamente, el suministro de elementos de protección personal, medidas de higiene y desinfección adecuadas, y que se efectivicen las licencias para las y los trabajadores que sufren factores de riesgo. Los grupos de trabajadores que reclamaban solo recibieron amedrentamientos y amenazas por parte de gerentes y superiores. La denuncia más repetida en Coto es la del ocultamiento de los casos positivos, tanto hacia los trabajadores como hacia los clientes. En la actualidad, en Coto hay más de 200 trabajadores contagiados, la mayor parte de la ciudad de Buenos Aires. 2 locales de Coto, en Lanús y en Quilmes, fueron clausurados. Los delegados de Cava plantean que se encuentran totalmente desprotegidos por la organización sindical. Los dirigentes del Sindicato de Empleados de Comercio no han apoyado ninguno de los reclamos de los trabajadores. Por eso el grupo Autoconvocados Coto comenzó a organizarse, socializando información sobre los contagios en las diferentes sucursales y articulando con delegados para denunciar la situación. Héctor Castro es uno de los delegados que comenzó a denunciar a Coto por no respetar el protocolo de aislamiento y ocultar los casos positivos. Como consecuencia fue amenazado tanto por el gerente denunciado como por una patota sindical que responde a Muerza, el dirigente del Sindicato de Empleados de Comercio. En ese clima de miedo y persecución, los delegados acudieron al presidente de la Nación con un petitorio solicitando intervención. Después de una reunión con el Ministerio de Trabajo, fueron derivados a la Dirección General de Protección de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la que Fernando Cohen se comprometió a interceder para que Coto respete el protocolo del Gobierno Nacional. El cumplimiento de las medidas de cuidado y prevención dependen de la organización de las y los trabajadores. ¿Cómo era la situación de los laburantes antes de la pandemia? ¿Qué empezó a suceder cuando se decretó la cuarentena? ¿Cuál es la situación hoy? Entrevista: Santiago Menconi, trabajador de la línea 60. Antes de la pandemia de COVID-19, en la línea 60 veníamos realizando una serie de luchas y reivindicaciones. El año anterior, el Grupo DOTA, gerenciador de más de 60 líneas de colectivos en todo el AMBA, venía de presentar un proceso preventivo de crisis y partir la cabecera en 2, eliminando ramales y dejando pasajeros de a pie. A su vez, el Grupo DOTA también inició una serie de juicios contra delegados y contra compañeros, como por ejemplo el de los 15 compañeros procesados llevados a juicio oral por participar en la medida colectiva de no cobrar boleto, como a su vez otros compañeros que también fueron llevados a juicio por participar de la huelga, que en realidad fue un lockout generado por el mismo empleador en el año 2015. Tras anunciarse la cuarentena, el transporte fue declarado un servicio esencial y la actividad en la línea 60, como en el resto de las líneas de transporte, de subte, de premetro y de ferrocarriles, no se detuvo. Seguimos trabajando. En un primer momento licenciamos a los compañeros establecidos en el decreto. Estos son los mayores de 60 años y también quienes presentaban determinadas patologías. Por otro lado, también licenciamos a los trabajadores mayores de 51 años y realizamos asambleas
asambleas manteniendo la distancia social en la playa de estacionamiento, donde entre todos los trabajadores votamos un protocolo. Se le exigió a la empresa colocar alcohol en gel, colocar cartelería. Nosotros también colocamos unos plásticos de acrílico, de plástico cristal, para separar el habitáculo del conductor de los pasajeros. La empresa respondió con suspensiones y nosotros seguimos firmes en esa posición. Las suspensiones se cayeron y después la CNRT lo estableció en su protocolo. Por otro lado, también establecimos una cuadrilla de desinfección, esto es, compañeros que fueron relevados de sus tareas de conducción para pasar a desinfectar los colectivos. El sistema que implementamos acá en la 60 es que cada vez que ingresa un colectivo a la cabecera se desinfecta los interiores, como los pasamanos, como la máquina sube, como todos los caños y los asientos, y una vez por día también se limpia con la hidrolavadora. Ese proceso también se repite cuando el colectivo entra al taller. A su vez le exigimos a la empresa materiales de higiene, como ser alcohol en gel para los conductores, como ser rociadores para que puedan poner en el habitáculo, y también barbijos y guantes para los compañeros que están designados en las tareas de desinfección. Entrevista. Santiago Menconi, trabajador de la línea 60. Recién el lunes de la semana pasada tuvimos el primer compañero con COVID-19 positivo. El compañero está internado, está bien, está fuera de peligro, y establecimos la cadena de contactos y se dieron licencia a 15 compañeros que habían mantenido contacto estrecho con el compañero que dio positivo. A su vez le pedimos al responsable de seguridad e higiene de la empresa que venga a darnos cursos de capacitación en prevención, y también le exigimos que haga los protocolos en el caso de un posible infectado de COVID-19. Esa es la situación en la línea 60. En el resto de las líneas del transporte hay denuncias varias de que las patronales no cumplen con los elementos de prevención y de desinfección de las unidades, ni con asignarle la ropa correspondiente a los trabajadores para que puedan cumplir la tarea en el medio de la pandemia. La situación en la línea 60 en estos momentos: venimos trabajando bien, cumpliendo con los protocolos, manteniendo las asambleas al aire libre, manteniendo la distancia social para ajustar entre todos los pasos a seguir y formando a los compañeros y dialogando sobre salud y seguridad para poder prevenir. En otras líneas, si bien hay muchas denuncias de estos incumplimientos, nosotros realizamos un relevamiento y hasta el momento se detectaron más de 130 casos de compañeros infectados con COVID-19 y tuvimos que lamentar 3 compañeros muertos en el transporte, un delegado de la línea 21, un trabajador de la línea 520 y otro trabajador de la empresa del 22 Entreleu. A raíz de la pandemia, las cámaras patronales están manifestando que no les alcanzan los subsidios del Estado-Nación para pagar los salarios. Esto motivó paros en todas las provincias del país. Y hace 2 semanas se destrabaron los paros con un acta acuerdo firmada por la FATAP, que es la Cámara Empresaria del Interior, y por la Unión Tranvías Automotor, que es el sindicato, y con el Gobierno Nacional. Lo que firmaron en ese acuerdo fue, por un lado, los ATP para que las empresas perciban el 75% del salario de los trabajadores a modo de subsidio, y por el otro lado, la modificación del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que permite la flexibilización de nuestro convenio. En todas las provincias del país, menos en el AMBA, los trabajadores están cobrando el 88% de sus salarios en negro. El mes pasado, en Buenos Aires y en el AMBA, asistimos a algo parecido. Las empresas de transporte, que son 5 cámaras distintas, manifestaron que no tenían los subsidios suficientes para pagar los salarios y hubo un atraso en el pago de 2 días. Y ahora nos estamos viendo en una situación similar, donde las patronales, a causa de alegar que pierden plata por la disminución de la venta del boleto, dicen que no pueden afrontar el pago del aguinaldo y que lo quieren hacer en 4 cuotas o en negro. Lo mismo que le pasó a los compañeros de las provincias y que flexibiliza el convenio colectivo de trabajo. Este fue el informe semanal sobre salud y seguridad laboral, un micro del espacio Basta de Asesinatos Laborales. Seguinos en Facebook, Basta de Asesinatos Laborales.